Hola, muy buenas. Estoy encantado de estar con vosotros y hablando de un tema que particularmente me gusta mucho, que tiene que ver con el paso del noroeste y en este caso concreto sobre la expedición de Franklin, de la que se ha escrito mucho, se ha hablado mucho, se ha dicho mucha cosa que no es verdad y hay mucha cosa que es verdad que no se ha dicho. Hoy vamos a ver todo. Primero vamos a enmarcar históricamente el viaje, vamos a ver las circunstancias del mismo, vamos a ver las órdenes del almirantazgo, el mapa que emplea el almirantazgo para dar las órdenes a la expedición, vamos a ver las circunstancias de la misma, vamos a ver las rutas que siguen, por qué los cambios de rumbo, qué fue lo que ocurrió, por qué ocurrió y cómo ocurrió, por qué se toman las decisiones que se toman por parte de los miembros de la expedición. También vamos a ver por qué se elige a Franklin. Vamos a ver por qué se dirigen hacia donde se dirigen, y ahí se van descubriendo luego las fosas. Vamos a ver muchas cosas. Vamos a ver también todo el esfuerzo que se hizo de localización, un esfuerzo tremendo que tuvo un grandísimo impulso para cerrar toda la cartografía del Paso del Noroeste. Se cerró toda en 1855, toda la cartografía, 50 años antes de que apareciera Amundsen por allí. Ya se tenía todo cartografiado, se tenían ya las rutas hechas e incluso ya había habido alguna expedición inglesa que ya había hecho el paso del noroeste 50 años antes que Amundsen, con Robert McClure y su segundo, Samuel Heswell. Toda una tripulación completa, que también ha sido la primera tripulación que ha circunnavegado el continente americano, por el sur, Cabo de Hornos, y por el norte, el paso del noroeste. Cuando llegó Amundsen 50 años después, estaba todo cartografiado y él siguió las rutas de marinos ingleses, como luego veremos. Ahora vamos a pasar a contar la historia. Empezamos desde el principio. Para contar la historia de John Franklin y su expedición es necesario que partamos del principio. Así entenderemos cuáles fueron las circunstancias del viaje y también el porqué de las órdenes del almirantazgo. Todo empezó, mirad, en 1496, cuando John Cabot, al servicio de la corona inglesa, intenta encontrar el paso del noroeste, llega a Labrador, vuelve, y ante ese fracaso lo intenta al año siguiente, en 1497, una ruta que se cree más o menos que siguió la misma, pero se desconoce porque el barco y la tripulación desapareció. España lo intentó también unos años después, en 1524, con Esteban Gómez, era un muy reputado piloto portugués al servicio de la corona, de la corona española, y recibe la orden de Carlos I de buscar el paso del noroeste. Llega también a Labrador, no puede pasar, y él lo que hace es bajar por toda la costa atlántica de Estados Unidos y lo cartografía. La cartografía con tanto celo y con tanta precisión que sus cartas han sido empleadas hasta fecha relativamente muy reciente. Tanto es así que, fijaros, hasta en muchos mapas, y hasta muy recientemente, hasta podemos decir siglo XIX también, mapas, muchos de Estados Unidos, figuraba toda la tierra de Esteban Gómez en honor a él. Aquí arriba esto era lo que se llama la tierra de los bacalaos, aquí estaban las factorías vascas. Bien. Después, Inglaterra vuelve a intentarlo. Es con Martin Frobisher. En 1576, Martin Frobisher intenta también buscar el paso. Llega también un poco más al norte, donde había llegado Cabot. Llega hasta la entrada del estrecho de Davis. Y lo que encuentra es, pues un mineral dorado, y él piensa que es oro. Al año siguiente vuelve, más pertrechado, con varios barcos, para llevarse todo el oro que había encontrado allí.
se le olvidó ya el paso del noroeste y volvió con 1.350 toneladas, en lo que después se descubrió que era pirita. Desde entonces Frobisher es conocido en los ambientes marinos ingleses como el tonto, tal cual. Aquí este es el segundo viaje en la bahía de Frobisher. Aquí es donde hizo el cargamento de la pirita. España sigue intentándolo. En lugar de hacerlo ya por el este, España empieza a intentarlo por el oeste. Fue su principal vía ya de acceso. Y aquí manda una expedición con Juan de Fuca, también al servicio de la corona española, quien en 1592, partiendo de Acapulco, llega hasta Vancouver y aquí descubre el estrecho de Fuca, lo que se llama el estrecho de Fuca, entre la isla de Vancouver y el continente. Y se pensó durante muchísimo tiempo que esto era la entrada del paso del noroeste. Está situado en latitud 48 norte. El estrecho de Bering, que es la entrada al paso noroeste, está en los 65 grados de latitud norte, faltan todavía 1900 kilómetros. Pero España gastó mucho esfuerzo, mucho tiempo y mucha gente y muchos barcos para continuar por esta ruta, pensando que eso era la verdadera entrada del estrecho. Del paso, perdón. Vuelve a intentarlo nuevamente Inglaterra y esta vez ya lo hace de la mano de Henry Hudson. Henry Hudson hace 2 viajes, uno más al sur, que donde descubre es el río Hudson, la bahía de Nueva York. No penséis que fue el primero. Precisamente Esteban Gómez, cuando hizo su viaje, muchos años antes, estamos hablando de casi 100 años antes, fue quien descubre la bahía de Nueva York. Y de hecho remonta también el río Hudson, pensando que podía ser también la entrada del paso. Henry Hudson llega casi 100 años después, descubre la bahía de Nueva York, regresa a Inglaterra, ve que por allí no era el sitio, vuelve al año siguiente, en 1610, lo intenta y es cuando descubre la bahía de Hudson. Pero es un saco, es un cul-de-sac donde no hay posibilidad de pasar de encontrar por ahí el paso del noroeste. La gente se amotina y le abandonan aquí junto con su hijo y miembros de la tripulación, y no se supo tampoco ya nunca más de ellos. Bueno, se iba configurando ya un poco la carta. Ya veis, California en aquella época se pensaba que era una isla, y aquí se pensaba que era más arriba, con el estrecho de Fuca, la entrada luego para el paso del noroeste. Viene William Baffin, en 1615, a bordo del Discovery. Ya empiezan a los barcos ya con nombres épicos. El Discovery. Él descubre la bahía de Baffin y hace 2 descubrimientos fundamentales. Cartografía toda la bahía y cuando lo hace 2 descubrimientos claves. Uno de ellos fue el estrecho de Lancaster. Estrecho de Lancaster, que es justo la entrada la rama principal del paso del noroeste. Lo descubre. Lo penetra, lo descubre. Y poco después descubre el estrecho de Smith. Estrecho de Smith, que es justo la salida ya de muchas expediciones futuras para la conquista del Polo Norte. Él hace esos descubrimientos, la bahía de Baffin y los 2 estrechos. El de Smith para el Polo Norte y el de Lancaster para el paso del noroeste. Y aquí aparece James Cook. James Cook, de los pocos intentos que hizo por esta época Inglaterra, por el oeste, James Cook llega al estrecho de Bering y lo pasa. Era el tercer viaje de James Cook. Lo pasa, entra en el Ártico, en el mar Ártico, en el océano Ártico, perdón. No puede ir al mar de Beaufort, tiene que volver
para pasar la invernada. ¿Y dónde se le ocurrió pasar la invernada? Pues a Hawái, que fue donde muere y su segundo, Charles Clegg, es quien toma el mando de la expedición. Hay una cosa curiosa, porque aquí veis cómo, esto es una carta de la expedición de Cook, donde detallan el estrecho de Bering y la navegación que hacen aquí, en el mar de Kukochna. ¿Por qué lo hacen? Porque James Cook ya en aquella época tenía fama de inventarse muchas cosas, aunque no lo creáis, tenía una reputación con claroscuros, donde algunos de los descubrimientos que dijo haber hecho, pues luego no fueron así, ¿no? Y por lo tanto existían grandes dudas acerca de su labor. Por eso él detalla muy bien que efectivamente había cruzado el estrecho de Bering. Por mar estamos viendo que estaba muy complicada la cosa de llegar a encontrar el paso del noroeste. Y los ingleses deciden atajarlo por tierra. Mandan a uno de sus mejores exploradores, Alexander Mackenzie. Alexander Mackenzie parte de Montreal, llega hasta el lago Athabasca. Aquí cerca había una posición avanzada inglesa que lo toma como base de operaciones. Y él hace fundamentalmente dos expediciones. Una expedición fue a través de un río que sale de aquí, del lago del Esclavo, y desemboca en el Océano Ártico, que le dio su nombre, es el río Mackenzie. El río Mackenzie, un río de los más conocidos y más importantes de América. Él sigue todo el curso del río y llega hasta el Océano Glacial Ártico. Y hace un descubrimiento que ya es capital, porque lo que descubre es que hay efectivamente en el norte de la costa canadiense, hay un océano, hay mar, pero es un mar con muchos hielos, pero es un mar navegable. Su segunda expedición también tuvo una importancia sustancial, partiendo también del agua Athabasca, del puesto que había aquí. Él llega hasta el Océano Pacífico. Esta expedición, ¿qué significó al final? Estamos hablando de la primera expedición transcontinental que se hizo en Norteamérica. No fue la de Lewis y Clark. Ellos vinieron 10 años después. Siempre se ha dicho que fueron ellos. No fueron ellos. 10 años antes ya lo había hecho Mackenzie. Tras Mackenzie, el tema ya pues, se volvió a animar, porque ya se veía que efectivamente había un mar navegable. Y Inglaterra manda a uno de sus mejores hombres, que era John Ross. John Ross hace una expedición en 1818 y lo que hace es tomar pues las cartas que había sacado Baffin, la bahía de Baffin, y llega al estrecho de Lancaster. Llega al estrecho de Lancaster. Se mete allá, en el estrecho de Lancaster, y lo empieza a navegar. Estamos en el ramal principal del paso del noroeste y lo empiezan a cartografiar todo. De hecho, llega hasta lo que es el estrecho de Barrow, hasta aquí. Esto es todo el ramal principal, ¿eh? Llega hasta aquí, hasta el estrecho de Barrow. No puede seguir porque hay hielo y tiene que volver. Lo que hace es sigue cartografiando toda esta zona. También cartografía la parte norte. Llega hasta la isla de Ellesmere, hasta aquí. Vamos, llega a lo que es la entrada del estrecho de Smith, perdón. Empieza a meterse por el estrecho de Nares, que es este. Empieza a cartografiar también ya esta zona, esta parte. Pero vuelve. No quería pasar la invernada aquí y vuelve. Los ingleses ya eran conscientes de que si querían atravesar el paso tenían que hacer una invernada. Por lo tanto, ¿a quién mandan? Pues mandan a otro de sus mejores hombres, William Parry. William Parry había sido el segundo en la expedición de John Ross, o sea que se conocía el paño. William Parry, en 1819-1820, hizo un viaje realmente, una expedición realmente espectacular, con una gran infinidad de logros.
Por tanto, la expedición de William Parry entra por el estrecho de Lancaster, llega al estrecho de Barrow, que es donde había llegado la expedición de John Ross, en la que Parry era el segundo, continúan por el ramal principal, Isla Melville, Isla Banks, pero no pueden pasar al mar de Beaufort. Había hielo, se quedan atrapados, pues bueno, peligro de quedarse atrapados, tienen que volver. Vuelven para pasar la invernada en Winter Harbor, con el propósito de, en la primavera siguiente, intentar pasar al mar de Beaufort, mar de Kukochna, y entonces llegar hasta el estrecho de Bering. Esta es la primera invernada registrada en la historia de las expediciones árticas, y aquí se sentó lo que es la política inglesa para pasar invernadas. Estamos en 1819. Las condiciones eran verdaderamente espantosas y estaba Parry con dos tripulaciones que eran las de el Hecla y el Gripper. Él pasa el invierno, la primera invernada, con dos tripulaciones al completo y no contabilizaron ni una sola baja. En el verano siguiente, la primavera siguiente, intentan pasar al mar de Beaufort, no pueden, salen de Winter Harbor, quieren pasar, no pueden, seguía estando bloqueado y es cuando vuelven a Gran Bretaña. Pero podemos decir, esto es la cartografía que hicieron, esto es con el Hecla y Gripper, la cartografía que hicieron hasta llegar casi a la salida del mar de Beaufort, con todo el ramal principal del paso del noroeste, con lo cual ya en esta época ya quedó cartografiado, estamos en 1819, repito, ya quedó cartografiado, y Inglaterra mandó entonces a una serie de expediciones terrestres para todo el norte de Canadá. Fueron 7 hombres los que hicieron todas las expediciones del norte de Canadá y toda la cartografía del norte de Canadá. Todo el norte de Canadá se debe a John Franklin, a John Richardson, a George Back, que fueron juntos en expediciones de Franklin, el doctor John Rae, Francis McClintock y James Anderson, no he encontrado foto de él, y James Stewart, en expediciones también conjuntas. Ellos fueron por separado. Todos ellos logran cartografiar, repito, todo el norte de la costa canadiense. Todo el norte de la costa canadiense. Por lo tanto, bueno, aquí vemos las expediciones de John Franklin, bajando por el río Coppermine, llegando hasta el océano Ártico, toda la costa, toda esta parte de la costa norte canadiense, y en otra expedición bajando por el río Mackenzie, junto con Richardson, cada uno se dirigió a un lado para cartografiar el resto de la costa. Una tarea verdaderamente hercúlea. Aquí tenemos la carta original con las descripciones que hicieron ambos dos exploradores. Y aquí tenemos una carta de 1818-1826, donde se ve el estrecho de Bering, donde se ve el norte de Canadá, con toda la cartografía que habían hecho hasta esta época Franklin, Richardson y Back, y la cartografía que había hecho William Parry y John Ross. El sobrino de John Ross, James Clark Ross, otro gran explorador. La barrera de Ross en la Antártida se debe a él. Va al Golfo de Botia y continúa la labor de su tío. Estamos aquí. Él está cartografiando toda esta zona también. Y es la primera vez que se toma el punto del Polo Norte Magnético, con Ross, en 1831. Por lo tanto, vemos que ya gran parte del paso del noroeste estaba siendo ya cartografiado. George Back todavía insiste más, baja por el río Back hasta el norte de Canadá, hasta la costa norte de Canadá, perdón, en lo que está considerada la peor zona de la Tierra. Se considera que esta es la parte de la Tierra más cruel, más peligrosa. De hecho,
quitando la expedición de Bax, tan solo otras 2 expediciones, bueno, 3, porque la última fue una doble, 3 expediciones la han hecho a lo largo de toda la historia, nada más que 3 exploraciones más. Por lo tanto, ya se estaba configurando cada vez más el mapa. Aquí vemos la bahía de Baffin, el ramal principal del paso del noroeste, con la isla de Back, toda la costa norte de Canadá. ¿Y qué es lo que quedaba? Quedaba esto. Quedaba esta parte central en la que el secretario de Almirantazgo, su secretario de Almirantazgo, John Barrow, estaba interesado, es el verdadero impulsor de las expediciones árticas inglesas. John Barrow fue su secretario durante 40 años del Almirantazgo y sirvió a 11 lores del Almirantazgo. Si alguien sabía de verdad de qué iba la Marina inglesa, este era este hombre. Y este es el mapa que tenían ellos entonces. En 1845, este es el mapa que habían conseguido tener de todo el paso del noroeste, en la que veis, había aquí una zona central que es la que faltaba por cartografiar. Y esto ya forma parte de la historia de John Franklin. Por todo ello, los ingleses, en 1845, con el impulso de John Barrow, su secretario del Almirantazgo, montó una expedición para cumplir 2 objetivos, uno principal y uno secundario. El objetivo principal, ¿cuál era? Meterse por el estrecho Lancaster, el estrecho de Barrow, llegar donde había hecho la invernada William Parry y de ahí pasar al mar de Beaufort, al mar de Kukochna y al estrecho de Bering. Y un objetivo secundario, ¿cuál era? Completar este mapa, completar la cartografía del paso del noroeste. ¿Qué es lo que quedaban? Estimaban que quedaban como unos 500 kilómetros de costa, aproximadamente, y quedaban como unos 180.000 kilómetros cuadrados. Es decir, quedaba relativamente muy poco. Esto es lo que quedaba, esta parte de aquí. Había una parte que ya se tenía, que era una parte de la isla del Rey Guillermo, esto de aquí, que la habían cartografiado los Ross viniendo desde el Golfo de Bocia, haciendo las invernadas aquí y habían pasado andando. Y queda por cartografiar esta parte, que es la costa oriental de la isla Victoria. Esto quedaba. Quedaba esto de aquí. Esta parte. Y ese era el objetivo secundario. Es decir, que esta expedición tenía que pasar por el ramal principal, siguiendo la trayectoria que había seguido, el rumbo que había seguido Parry, y en un determinado desviarse hacia el sur, cartografiar esta zona, terminar de hacerlo, volver al paso y de ahí regresar en el rumbo original para llegar al mar de Beaufort. Esas fueron las órdenes también que se le transmite a Franklin. ¿Por qué Franklin es el elegido? Bueno, pasaron varias circunstancias también y ha habido mucho mito ahí con la elección de Franklin. Parece que Franklin era secundario, era lo que quedaba, era el mal menor de lo que había, que no había nada más cuando todo el mundo había dicho que no iba. Esto no fue así. No fue así en lo absoluto. Barrow no era tonto. Barrow ya, hemos dicho antes, 40 años de su secretario, y Barrow conocía perfectamente a sus hombres. Su secretario del Almirantazgo, el mayor poder ejecutivo que había, y como dije antes, con 11 lores del Almirantazgo. Se conocía a sus hombres perfectamente. ¿Él a quién quiso mandar? Primero quiso mandar a Parry. Realmente era la elección principal, es el que había hecho la ruta. Fue la primera elección. Parry estaba allá en el campo, estaba retirado, no quiso volver y dijo que no volvía. La segunda elección fueron los Ross que habían hecho esta cartografía. Y los Ross, el tío también estaba en el campo, estaba jubilado, no quería volver, le daba pereza y dijo que no iba. Y el sobrino estaba más enfrascado en la Antártida. Así que también dijeron que no. Otra opción era Franklin. ¿Por qué era Franklin? Porque es el que había hecho esto
el que había liderado las expediciones para hacer todo el norte de Canadá. Todo esto cartografiado por Franklin y sus hombres. Era la tercera opción. La primera, Parry. La segunda, los dos Ross. La tercera, Franklin. ¿Había más candidatos? Sí. Estaba Crozier, que fue el segundo luego de la expedición de Franklin, pero Crozier siempre fue un segundo y nunca demostró, la verdad, que gran capacidad de liderazgo. Fue segundo con Parry, fue segundo con Ross, era siempre segundo. Nunca demostró esa capacidad de liderazgo que Barrow pedía a quien liderase esto. Otro era Josh Buck, pero Josh Buck tenía una leyenda negra verdaderamente insoportable. Pensando cómo tenían que pasar aquí, pues un par de invernadas, una por lo menos y una segunda tal vez, depende cómo estuviese la salida al mar de Beaufort, pues la verdad es que era complicado ponerle al mando. Y luego estaba James Fitzjames, que fue el tercero de la expedición de Franklin, que, bueno, pues era un candidato puesto un poco a dedo por Barrow, pero que el almirantazgo le dijo que no tenía la experiencia suficiente. Por lo tanto, unos porque no eran adecuados: Josh Buck, Francis Crozier, James Fitzjames. Otro porque estaba pensando más en la Antártida: James Clark Ross. Dos porque no quisieron ir. Estaban bien donde estaban, de jubilados: Parry y John Ross. Estaba Franklin. Pero repito, Franklin era la persona que había liderado estas expediciones y había cartografiado todo esto. Es el que mejor se conocía toda esta zona. Por lo tanto, su elección no fue fruto de una mala elección, ni mucho menos. También está el tema de su edad, otra cosa que tampoco es tan así. Franklin tenía 59 años, pero William Parry tenía 55. John Ross tenía 68. Ojo, que eran las otras dos opciones importantes. Luego está el sobrino de Ross, que tenía 45, Francis Crozier y Josh Buck, que tenían 49. O sea que no era tanto problema de la edad de John Franklin. Tampoco estaba retirado. Él había regresado de gobernador de Tasmania. Ahí estuvo del 36 al 43. Y aquí estamos en el 45. También se dijo ahí que había tenido problemas. Claro que los tuvo. Tasmania, cuando él llega en 1836, se encuentra con que acababa de terminar la Gran Guerra Negra. Para quien no lo sepa, fue la guerra de exterminio que hizo Inglaterra en Tasmania, donde de 5.000 aborígenes los dejó de reducido a 250. Otras fuentes dicen que 72. El último varón murió en 1860 y la última mujer en 1876, con lo cual terminó todo allí. Pero en la época que estuvo allí, Franklin quiso evitar esto, y Franklin también quiso cambiar el régimen colonial penal, que os imagináis que podía ser absolutamente tremendo e inhumano. Y eso lo intentó Franklin. Como no era del gusto de la corona británica, pues le hicieron volver en el 1843 a Londres. Y en 1845 es cuando toma este mando. Por lo tanto, podemos decir que John Franklin fue un candidato bastante idóneo, por edad, por experiencia, por grado y por muchas otras cosas, que hay que conocer bien la biografía de este hombre. De hecho, se casó con Jane Griffin, una de las mujeres más reputadas y más carismáticas de la época en la que estamos hablando. Y consiguió llevarla al altar. Eso también pues dice mucho de John Franklin. Aquí tenemos a John Franklin, tenemos a Crozier y tenemos a Fitzjames. Y tenemos los dos barcos, el Erebus y el Terror. El Erebus y el Terror, que eran los dos mejores barcos de expediciones árticas que tenía Inglaterra. De hecho, acaban de volver de toda una expedición importante que habían hecho en la Antártida bajo el mando de James Clark Ross. Entonces, bueno, pues aquí se dispuso una tripulación de 24 oficiales y 110 hombres para acometer esta increíble aventura. Aquí vemos el trayecto que siguió. Bahía de Baffin, entrada del estrecho de Lancaster, y aquí tira entonces en busca de
la isla del Rey Guillermo. Aquí vino entonces el drama. ¿Qué pasó? Mirad, este mapa está hecho con las temperaturas medias durante muchos años, las temperaturas medias de toda esta zona del mundo. Esta es la isla del Rey Guillermo. Aquí llegaron y ves que está metido en una bolsa donde la temperatura es extremadamente baja. No hace así, sino que hace justo así esta bolsa. ¿Esto qué condiciona? Condiciona esto que veis aquí. Estos son los hielos que hay también cogido, un mapa de hielos cogido durante muchos años. El negro es el hielo, lo blanco es la tierra, o el mar libre. Entonces, aquí abajo está la isla del Rey Guillermo, esta de aquí, donde su costa oriental, que fue la cartografiada por los Ross, ves que está libre, y su costa occidental, junto con la costa oriental de la isla Victoria, ves que el hielo que hay. El paso es este. Aquí fue el ramal por donde se mete la expedición de Franklin. Tienen que haber llegado aquí. Esta es la isla de Banks y la isla de Melville. Entonces se meten aquí. Aquí lo veis mejor. Esta es la isla del Rey Guillermo y aquí es donde quedan cogidos por esa cantidad de hielo tremenda. Llegan hasta aquí con los dos barcos y aquí es donde quedan atrapados entre la costa occidental de la isla del Rey Guillermo y la costa oriental de la isla Victoria. Esto es la parte que quedaba por cartografiar. No sabían dónde se metían, nadie lo sabía, nunca nadie había entrado allí. Estaban entrando en una zona que dicen que es la más terrorífica de navegación del mundo. La peor zona del mundo para navegar. De hecho, la primera navegación que se hizo aquí fue por un gran super rompehielos norteamericano. ¿Sabéis en qué año? En 1969. Fue la primera vez que se pudo navegar por aquí. No sabían dónde estaban metiendo. Estaban cumpliendo las órdenes del almirantazgo. Ir hacia el mar de Beaufort, pero, mientras tanto, aprovechando que vais, bajar, cartografiar esta pequeña zona que nos queda aquí, estos 500 kilómetros de costa o poco más, un poco menos, andaba por ahí, estos 180.000 kilómetros cuadrados, y volver luego, retomar el rumbo original y salir al mar de Beaufort y de ahí al estrecho de Bering. Pero no sabían que esto era el infierno en el que se estaban metiendo. Aquí tienen que abandonarlo y a partir de aquí viene el drama. ¿Qué fue lo que pasó? Y aquí fue donde llegaron, al estrecho Victoria. Llegaron después de haber pasado una primera invernada. Veis aquí la entrada al ramal principal. La isla de Vichy está aquí. Ahí hicieron la primera invernada y de aquí bajaron. Aquí, donde hicieron la segunda invernada mucho tiempo antes de lo que pensaban, porque veían que el hielo era tremendamente compacto, les había atrapado muy bien. Iban a hacer ya su segunda invernada. Aquí quedaban 126 hombres. Recordad que habíamos dicho que habían salido 134, pero 5 regresan a Inglaterra por mala salud antes de meterse en el estrecho de Lancaster. Y 3 mueren en la primera invernada en la isla de Baffin. Por lo tanto, quedaban 126 hombres. 129 son los que entran en el estrecho de Lancaster para hacer la expedición y 3 mueren en la primera invernada en la isla de Vichy. Por lo tanto, aquí llegan 126 hombres. Llegan aquí, primera invernada, que hacen aquí, la segunda en total, y es una segunda invernada que tienen que hacer aquí, la tercera en total, la que ya les dice que tienen que irse de aquí. Tienen que irse de aquí porque el hielo no estaba soltando los barcos. No estaba soltando los barcos y ellos tienen que venir a la isla del Rey Guillermo
e iniciar todo este periplo. Todo este periplo que les va llevando hacia aquí. Estas cruces que veis son lugares donde se han encontrado fosas con hombres de la expedición. ¿Por qué venían para aquí? No penséis que venían para aquí de manera absurda, aleatoria, o habían perdido la cabeza. Nada de eso. Vienen aquí a la desembocadura del río Back, porque aquí es donde, pocos años antes, Jos Back había llevado una expedición inglesa desde el interior de Canadá, y todos sabían que esta era la ruta de salida, la ruta de escape, y la ruta conocida. Por eso estaban yendo hacia aquí. Pasa que no les dio tiempo, fueron muriendo en el camino. Inglaterra pone en marcha las expediciones de búsqueda, en cuanto pasaron los 3 inviernos, y manda 4 expediciones. 2 las manda por el este. Una tiene que seguir, que es la de McClintock, tiene que seguir todo el paso, por si habían ido por aquí, dirigiéndose hacia el mar de Beaufort, con la isla de Banks y la isla de Melville. Y otra tira para abajo, donde había llegado Ross. ¿Y a quién ponen al mando? Pues el propio John Ross fue el que se puso al mando. John Ross sale de su retiro y toma el mando de una de las expediciones. Entonces estaban investigando por este lado y por este. ¿Qué quedaba? Quedaba venir por aquí, por el oeste. Y ahí mandan 2 expediciones a su vez. 2 expediciones, una con McClure y otra con Collinson, que también se bifurcan. McClure va en busca, subiendo por la isla de Banks, va en busca de la entrada por el oeste del paso. Aquí veis la isla de Banks, la isla de Melville y Winter Harbor. Entonces, esta era su idea, buscar por aquí. Y Collinson por todo el norte, la costa norte, perdón, de Canadá, hasta llegar a la misma isla Victoria. No pueden ir a más, tienen que desembarcar y recorrer toda la costa occidental de la isla Victoria, lo que no estaba cartografiado, lo están haciendo ahora por tierra, después de haber dejado el barco aquí, por tierra, lo van cartografiando todo. Y también habían cartografiado esta parte que quedaba por hacer. Se había cartografiado lo que es la costa norte por el propio Franklin y quedaba esta parte. Y mientras tanto, McClure se mete entre la isla de Banks y la isla de Melville, entra en el ramal principal del paso y llega a Winter Harbor. Tiene un problema porque tiene que abandonar el barco. Tienen que abandonar el barco, no pueden seguir con el barco, tienen que hacer entonces ellos una invernada en Winter Harbor y están a la espera de que les venga a buscar otra expedición posterior que había mandado Inglaterra también. Les localizan en Winter Harbor y les llevan a Inglaterra. Por lo tanto, aquí también hay un hecho que ocurre muy significativo, que es que McClure realmente y su expedición, los primeros que atraviesan el paso del noroeste. No fue Amundsen. Amundsen llegó 50 años después, más de 50 años después. Fue McClure que, viniendo del estrecho de Bering, pasó luego al estrecho de Lancaster, mar de Baffin, y llegó a Inglaterra. Y fue también la primera expedición que circunnavegó por los 2 pasos del continente americano. Habían pasado por el Cabo de Hornos inicialmente, por el Cabo de Hornos, y ahora estaban pasando por el paso del noroeste. Por lo tanto, ya estaba muy aclarado lo que es toda la cartografía. ¿Quiénes quedaban? Quedaban todavía por penetrar entonces en la isla del Rey Guillermo, que era la parte que les estaba quedando a los ingleses, de cartografiar por un lado y por otro lado de ver si allí estaban las tumbas, porque no había en ningún otro sitio más hallazgos ni de los barcos ni de los hombres. Entonces se lo encargaron a John Rae. John Rae. El doctor John Rae ha sido uno de los grandes también exploradores árticos ingleses.
y de todo el mundo, la verdad, de toda la historia. En 8 años que estuvo en el norte de Canadá, él recorrió a pie, siempre a pie, 16.000 kilómetros. Es decir, recorría unos 2.000 kilómetros al año. Y de ellos, siempre cartografiando todo. Y de ellos 1.800 kilómetros de costa, también cartografiando todo. En abril de 1854 se puso en marcha. Se puso en marcha andando hacia la isla del Rey Guillermo, para buscar, que era el sitio donde quedaba, como decíamos antes, para buscar las tumbas de los tripulantes, el Erebus y el Terror, y para tratar de localizar los barcos y saber qué había pasado. Él levanta esta cartografía, este es su mapa, John Rae, lo hizo él, 1854, tenía una gran relación con los esquimales y efectivamente es el primero que descubre fosas de los tripulantes del Erebus y el Terror. Poco después llega también McClintock, de nuevo, en lugar de McClintock tirar como tiró hacia aquí, hacia la isla de Banks y la isla Melville, por el pasaje, se mete hacia la isla del Rey Guillermo y lo cartografía todo, busca y encuentra también muchas fosas con muchos fallecidos. Él es el que descubre la famosa carta de Courvoisier, donde de puño y letra describe la muerte de Franklin en la segunda invernada, en la primera invernada que tuvieron en el Estrecho de Victoria, segunda invernada de la expedición. Por lo tanto, tenemos que esta carta, que la hicieron entre Collinson y McClure, ya con muchas descripciones del paso del noroeste, abunda McClure, esta fue la carta que luego hizo McClure de todo el ramal principal, completando los trabajos de Parry. Aquí está toda la costa norte de Canadá, con la isla Banks, etc. Más la cartografía que hizo Rae, junto con ya la cartografía que hizo de la isla del Rey Guillermo, que era lo que faltaba, junto con la isla del Rey Victoria, que la isla Victoria, que la había hecho Collinson unos años antes. Los ingleses habían ya completado toda la cartografía del paso del noroeste. Absolutamente toda. Tenían cartografiado 1,4 millones de kilómetros cuadrados y tenían cartografiada también 36.000 islas. Estamos en 1855. Estamos, repito, más de medio siglo antes de que llegara por aquí Amundsen. No termino aquí todavía y ya nos aparece Hall. Charles Hall. Charles Hall fue un explorador norteamericano que también quiso saber qué había pasado en la expedición de Franklin. Él estuvo muchos años conviviendo con los esquimales, estuvo en total como unos 9 años conviviendo con ellos en 2 exploraciones que hizo. Se ganó su afecto, su confianza, y un día le llevaron el resto de las tumbas, el resto de tumbas que quedaban, que no habían descubierto todavía ni McClintock ni Rae. Charles Hall se fue a vivir, como decíamos antes, con los Inuit. Estamos en 1864 y adoptó sus costumbres. Estuvo muchísimo tiempo viviendo con ellos. Adoptó su comida, su forma de vestir. Era considerado un Inuit más. Y llegó un momento en que ya se ganó su confianza y los Inuit le llevaron hasta la isla del Rey Guillermo. Hicieron desde su campamento todo un trayecto a pie hasta la isla del Rey Guillermo. Él cartografió todo. Y la isla del Rey Guillermo lo que hizo fue tomar notas de los hallazgos que hizo. Encontraron varias tumbas. ¿Y qué es lo que encontró allí Charles Hall? Una persona amante de los Inuit que hizo que repudiase seguir estando con ellos. Abomina de ellos. Cuando regresan no quiere saber nunca nada más de ellos. Y de hecho Charles Hall abandona estas tierras
y se embarca en una expedición al Polo Norte. Su objetivo ya era el Polo Norte y ya no quiso saber nunca más de los indios, con los que nunca más ya tuvo trato. ¿Qué sería lo que descubrió que hicieron? Pues sobre eso volveremos luego. Y la última gran expedición fue la de Frederick Schwatka en 1878 a 1880, que le hizo recorrer en trineo 4.660 kilómetros en 11 meses. Ha sido hasta esa época el mayor trayecto en trineo realizado hasta entonces. Lo que hizo fue terminar de encontrar ya las tumbas prácticamente que quedaban. Aquí tenemos también la cartografía que él levantó y el mapa que él mismo elaboró de su expedición. Con esto quedaban ya descubiertas las últimas tumbas de lo que pasó a la expedición de Franklin y dónde se encontraban estos hombres. Hallaron de todo. De todo. Y aquí fueron donde luego aparecieron los barcos ya con el tiempo. Aquí fue la zona donde se quedaron enganchados, aquí, donde quedaron enganchados en el hielo. El Terror apareció aquí, en la costa sur de la isla del Rey Guillermo, ahí apareció hundido. Y el Erebus apareció hundido aquí, en la costa norte de Canadá. Aquí tenemos el viaje que hizo Amundsen años después, en 1903, donde lo vemos mejor aquí, entra en el estrecho Lancaster, hace un primer recorrido el mismo que hace Franklin, el mismo que hace Parry y el mismo que hace Ross. O sea, sigue la ruta de los tres, la misma ruta. Como luego tira hacia la isla del Rey Guillermo, la misma ruta que siguieron Ross y que siguió también Franklin, cómo se mete por la costa este de la isla del Rey Guillermo, donde se metió también Ross. Franklin tiene que meterse por la costa occidental, como decíamos antes, siguiendo las órdenes del almirantazgo. Y como después Amundsen bordea la costa norte en la misma ruta que había sido cartografiada y seguida por Franklin a pie y por Collinson en navegación. Es decir, que Amundsen navega por la ruta de Ross, Parry y Franklin, navega por la ruta de Franklin y Ross, navega por la ruta de Ross y navega por la ruta de Collinson. Como veis, Amundsen no solo no fue el primero, que fue, como vimos antes, 50 años antes Robert McClure, sino que también Amundsen tampoco hizo ningún descubrimiento cartográfico. Toda la cartografía, como vimos antes, estaba terminada por parte de los ingleses en 1855, 50 años antes de que apareciese por aquí Amundsen. Bueno, y ya llegamos a las conclusiones. Ahí tenemos que, en primer lugar, decir que estaban siguiendo órdenes concretas del almirantazgo. El almirantazgo se había dado la orden de seguir la ruta de Parry, pasar por Winter Harbor, llegar a Mar de Beaufort, a Mar de Kukochna y al estrecho de Bering. Y la segunda orden era, como aprovechando ese viaje, esa ruta, en un determinado tirar hacia el sur, ir al estrecho de Victoria y ahí cartografiar la parte entonces que quedaba, esa parte de 180.000 kilómetros cuadrados que habíamos dicho, entre la isla Victoria y la isla del Rey Guillermo, y por debajo la costa norte de Canadá, quedaba esa zona. Y con eso los ingleses tenían cartografiado todo el paso del noroeste, absolutamente todo. Lo habían conseguido ya cartografiar. Estamos hablando de 60 años casi antes de que llegase por allí Amundsen. Los ingleses ya estaban terminando de cartografiar todo el paso noroeste, quedaba esta pequeña parte. Y eso fue lo que le encargan a Franklin. Segundo, esa zona es la zona peor de navegación probablemente que exista, o de las peores. Solamente pudo ser navegada, acordaros, cuando hemos dicho, por un gran super rompehielos norteamericano, el John McDonnell, en 1967. Y la segunda vez fue en 1975. Es una zona tremenda de navegación, con temperaturas continuas de menos 50 grados y unos hielos pues que les pasa como lo que le pasó
que te atrapan y estás ahí pues a lo largo de los años. Son hielos muy, muy perpetuos. Lo tercero fue la elección de Franklin. Habéis visto que la elección de Franklin, ¿en qué está basada? Está basada en que estaban buscando a alguien para liderar esta expedición y pensaron pues, en los tres que fundamentalmente son los que habían cartografiado todo el paso del noroeste, toda esa zona. Por un lado, Ross, cuando cartografía toda la parte oriental, está también Parry, casi todo el paso, la rama principal, y Franklin, toda la costa norte de Canadá. Por lo tanto, piensan que mejor que uno de ellos tres. Uno de ellos tres. Ante la negativa de Parry y de Ross, pues la elección fue Franklin. Franklin, que era una persona, no estaba en activo, hacía 2 años que había vuelto de Tasmania, de ser gobernador allí, con mucha reputación tanto en la Marina Británica como explorador, con una experiencia tremenda en exploración ártica, siendo uno de los exploradores que más territorio ha descubierto. Y era una elección que era perfectamente lógica. La ruta de escape, claro, la ruta de escape también tiene su lógica. Es la ruta de escape preparada dirigiéndose todos hacia la desembocadura del río Back. Allí es donde habían llegado la exploración de Back. De George Back unos años antes, se habían cartografiado toda esa zona. Habían llegado desde el interior de Canadá, por lo tanto era la salida perfecta para que desde allí alcanzasen la desembocadura del río Back y desde allí llegasen al interior de Canadá. Lo que no sabían, evidentemente, es que dónde estaban también metiendo. Una de las peores zonas del mundo en cuanto a climatología, ¿no? Y a dureza. Acordaros cuando decíamos que quitando la expedición de Back, tan solo otras 3 en toda la historia se les ha ocurrido pasar por allí. ¿Cuántos hombres iban? Iban en ese momento 102. Salió un 134 de Londres, 5 volvieron antes de entrar en el estrecho de Lancaster y por tanto en el ramal principal del paso. Y allí entran 129 y allí en la primera invernada en la isla de Vichy mueren 3. En la segunda invernada, que es la primera que tiene lugar en el estrecho Victoria, ahí mueren 24 hombres. 9 oficiales, entre ellos Franklin, el propio Franklin, y 15 miembros de la tripulación. Un tema que se ha comentado mucho es el del plomo de las tuberías, como causante de intoxicación por plomo y que eso les llevó a la locura. Eso no es así. No hay detallados cuadros clínicos. Todos siguieron además una perfecta marcha hacia en lo que podían, claro, hacia la desembocadura del río Back. Lo que pasa es que fueron muriendo por el camino. Pero no hay reportados casos de locura extrema y que les hiciera comerse los unos a los otros. Esto es muy de película y muy de ciencia ficción, pero no de aquí, de la realidad, ¿no? Sí es cierto que en la comida enlatada sí podía haber plomo, efectivamente, porque sí se reportó que cuando las cierran y hacen las soldaduras, gotea. Parece ser que gotea plomo y se mezcla con la alimentación. Y eso le produce, bueno, pues esos sedimentos de plomo en algunas partes del cuerpo, que son los que aparecen luego en las autopsias. Pero de ahí inferir que eso les produjo una intoxicación de plomo que les lleva a la locura, no es así. Estamos hablando también del plomo de las tuberías, efectivamente. Plomo de las tuberías de los barcos, ¿no? Bueno, ahí se pusieron el mismo plomo que tenían las cañerías, las tuberías de agua de Londres. Por lo tanto, pues lo mismo podría haber pasado a la gente de Londres durante muchísimo tiempo, muchísimos años. Tuberías de plomo para canalizar del agua ha habido muchas épocas, mucho tiempo, muchísimos años y muchísima gente. No hay reportado estas locuras colectivas. También hay que recordar que estos 2 barcos habían estado en la Antártida hacía poco y habían vuelto bajo el mando de James Clark Ross. Y no habían varios años allí, no habían reportado tampoco ningún otro caso de problema en ningún miembro de la tripulación. ¿De qué murieron también? Pues el escorbuto. El escorbuto sí, el escorbuto llevaban ya 3 años sin alimentación fresca.
si 3 años en alimentación fresca, pues claro, hizo como pasó en muchísimas otras exploraciones, que al final el escorbuto hiciera su aparición y produjera alta mortalidad. Sí parece que hubo botulismo también en algunos casos, porque bueno, al fin y al cabo algunas de las ratas estaban en malas condiciones. Y sobre todo frío extremo y hambre. Frío extremo, fijaros, ahí las temperaturas de 50 grados bajo cero. Imaginaos 50 grados bajo cero día tras día, tras día, tras día. Eso es tremendo, ¿no? Tremendo. Y luego el hambre. Cuando se calcula la dieta, pues se calcula siempre base a lo normal, ¿no? A lo que comemos normalmente, las 2.500 calorías. 2.500 calorías, pero en circunstancias extremas se ha visto que en el Ártico, en el Antártico, con el esfuerzo que hay que hacer y con el frío que hace, hay que llegar a las 9.000, 10.000 calorías. Si tú das 2.000, 2.500, al final, al cabo de no mucho tiempo, produces desnutrición. Y lo que pasa es que entonces no se sabían estas cosas. ¿Sabéis cuál es su dieta? Los cálculos de provisiones era 1 libra de harina por cada uno y día, media libra de carne, sopa y vegetales. Eso era. Luego tenemos el tema del canibalismo. Eso surge de cuando el doctor Ray llega a las primeras tumbas y los inuit le dicen que habían visto actos de canibalismo entre los miembros de la tripulación. Él no lo constata así en las tumbas. De hecho, ninguna de las exploraciones que va, ninguna lo constata. Y fueron varias. Hall, Schwatka, varias de McClintock, otras más que hubo. Sacaron muchos cadáveres de las tumbas y ninguno de ellos reportó prueba alguna de que había habido ahí actos de canibalismo. Ninguno lo reportó. Eran muchos hombres, distintas expediciones, distintas épocas, en distintos lugares, distintas nacionalidades. No había ninguna confabulación para ocultar nada. Y ninguno reportó nada. Solamente fue esas declaraciones de los inuit al Dr. Ray. Y luego fue un profesor de la Universidad de Atlanta, Owen Beatty, quien sí dice que descubre algunos cadáveres que tienen algunas marcas que podían ser de canibalismo. Esto, tanto McClintock como otros muchos exploradores, en otras tumbas que no tienen que ver con esta, en otros cadáveres que encontraron también en otras circunstancias, decían que eso podían ser marcas precisamente del zorro del Ártico, pero una posibilidad bastante plausible, ¿no? Vino después una doctora, la doctora Rose Kinley-Side, de la Universidad de Trent, que ella es la que saca toda la historia y dice que, bueno, que aquello fue una cosa tremenda de canibalismo, ¿no? Y saca un libro, consigue notoriedad y consigue subvenciones para su trabajo en la universidad. Y se basaba pues también en lo mismo, en que había visto algún caso que, bueno, canibalismo, ¿no? A este respecto hay que decir los hallazgos de Hall. Cuando Hall consigue llegar con los inuit, que le llevan en total confianza a ver a las tumbas, ahí descubre algo que a él le hace aborrecer ya a los inuit y no estar ya con ellos, después de haber estado muchos años conviviendo con los inuit. Se piensa que encontró huellas de canibalismo, pero precisamente en los inuit. En la cultura inuit el canibalismo es muy frecuente. Es muy frecuente. Tener en cuenta que se alimentan. Tener en cuenta que cuando viene un invierno muy duro, su alimentación está prácticamente reducida a cero. Aquellos 2 años sí se tiene constatado que no pasaron rebaños ni de caribús, ni de muelles almizcleros, ni había osos. Tampoco podían perforar el hielo para en el mar Ártico poder pescar algo. Y en su cultura está muy arraigado el canibalismo. En algunos casos, bueno, pues está reportado pues, comerse a la abuela, porque ya no es una persona que sea útil. Y en muchos otros casos también se ha visto que depende cómo venga el año de duro, pues también niños, ¿no? Es algo que está muy arraigado en su cultura. Por lo tanto, lo que sí se infiere de eso es que efectivamente pudo practicar algún canibalismo con alguno de los miembros de la tripulación fueron precisamente los inuit. Con esto hemos terminado ya. Yo espero que hayáis disfrutado de esto. Si queréis más información, lo tenéis aquí. Hemos publicado este libro en la Liga Naval. Ahí lo veis, La conquista de los polos. El paso en el noroeste también. Y con sus 600 páginas lo tengo dividido en 3 partes. 1/3 de texto, 1/3 de fotos, que nos dicen mucho sobre
nos da mucha información porque son fotos originales, y un tercio de mapas, muchos de ellos también, como los habéis visto hoy, también originales, donde son los mapas que se utilizaron en aquella época por los protagonistas de esta historia. Espero que hayáis disfrutado mucho de la charla y pues me tenéis a vuestra disposición, y el libro también lo tenéis a vuestra disposición en la Real Liga Naval Española para quien esté interesado en ampliar más sobre estas aventuras. Muchas gracias a todos y, como os digo, espero que hayáis disfrutado de la charla de hoy. Adiós y gracias por vuestra atención.